2:28 de la tarde, seguimos en Central de Informaciones, entramos a nuestra secuencia electoral y hoy tenemos a dos invitados de peso. Está con nosotros Gino Costa. ¿Cómo está? Carlos, buenas tardes. Costa, candidato del Partido Morado al Parlamento con el número 7, y a Mauricio Mulder, quien va con el número 1 en la lista del APRA. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Gracias por la visita de ambos. Bueno, vamos a empezar a tratar un tema que es importante, aprovechando la coyuntura, por supuesto, antes de las propuestas. Quisiera una opinión respecto a lo que está pasando con la Junta Nacional de Justicia. Esta situación en la cual hay dos elegidos que no juran todavía, se han determinado una serie de objeciones, ¿no? Lo más serio quizás en el caso de Marco Falconi, pero ¿qué pasa? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué se han presentado estos errores, me parece, en la elección de la Junta Nacional de Justicia? Don Gino Costa. Carlos, gracias. Primero señalar la importancia de la Junta, ¿no? Porque es un ente que va a tener la responsabilidad de nombrar jueces y fiscales, ratificarlos, evaluar su desempeño cada cierto tiempo y además destituir a los jueces y fiscales de todo el sistema de justicia del Perú, o sea que es un rol fundamental. Pero en el corto plazo, además, en los próximos 18 meses, tendrá la tarea adicional de revisar las ratificaciones y los nombramientos del CNM disuelto. Ya, ok, pero me refiero básicamente a estos problemas que hay. ¿Por qué? No, pero por eso te digo. Entonces, a modo de introducción, esta tarea es fundamental. Entonces, lo que tenemos ahora es que entre los 7 seleccionados, 2 han quedado en suspenso porque se hizo público después de su selección que tendrían conversaciones telefónicas con César Inostroza. No se conocen los audios, pero se tiene registro de comunicaciones telefónicas. Entonces, hoy día se reunían en la comisión especial para evaluar esa situación, porque obviamente si la Junta Nacional de Justicia tiene por tarea principal en el corto plazo revisar la situación de los cuellos blancos en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, sería bueno que esa Junta Nacional de Justicia no tuviera ningún vínculo, no esté contaminado por ningún tipo de relación. Llamadas telefónicas uno puede conversar con Inostroza, pero eso no lo hace responsable de corrupción. Sí, es verdad, pero nosotros hemos visto que esa red es una red de amistades, de favores, de toma y daca en general. Entonces sería bueno que se precise qué ha pasado. Y en realidad lo que llama la atención es que la comisión no indagara, ¿no?, con los postulantes, no solo con estos, sino con todos, si había algún tipo de vínculo, y además que los propios candidatos no dijeran, oye, por si acaso hay un conflicto de interés potencial aquí, yo tengo este tipo de relaciones con fulano y mengano. Bueno, le preguntamos a don Mauricio Mulder, que ha hecho una sonrisa medio irónica con respecto a la me da risa que una persona como él, que es abogado, como yo, y somos de la misma promoción, no vea jurídicamente los temas. Es decir, si se va a convocar a un concurso público para que se presenten ciudadanos, se ponen reglas, pues, ¿no es cierto? Se dice, usted tiene tales requisitos que cumplir y tales impedimentos que en los cuales va a incurrir si es que está en uno de ellos. Lo que no se puede hacer es decir, ya pasó usted, pero después resulta que usted es hincha de Alianza Lima. No, pero eso no está en la... No, pero no, pues, no puede ser. Entonces, o sea, inventar impedimentos posteriores. Entonces, que habló por teléfono con el señor Inostroza. Tú lo has dicho. ¿Dónde está el contenido delictivo? El señor Lecaros ha hablado con el señor Inostroza. El señor Gutiérrez ha hablado con el señor Inostroza. El señor Inostroza era... Yo he hablado con el señor Inostroza, era un vocal supremo, especialista en tema penal y que estaba trabajando temas de lavado de activos y estaba muy activo en los temas que se tenían que ver en el Parlamento. Ya, pero don Gino Costa ha dicho, por ejemplo, que de todas maneras no se puede establecer una relación en esta cadena de cuellos blancos del puerto. Pero entonces, ¿cómo se puede? No, es que tendría que haber un procedimiento de investigación previo y tendría que establecerse una condena, etcétera. Pero ¿cómo se puede determinar entonces, como dice Gino, que ellos hicieran público ese tema? Tendrían cada uno que decir todas las llamadas que ha tenido con cualquier otra persona. ¿Qué pasó si habló con un narcotraficante? ¿Qué pasa si mañana Gino postula al Congreso y resulta que él tiene una llamada conmigo y resulta que es punible esa llamada conmigo? ¿Qué pasa? O sea, no se puede hacer ese tipo de aplicación. Eso demuestra que en el Perú no hay democracia, porque la democracia es el imperio de la ley, las cosas que están escritas, las reglas que ya todos sabemos, no las que se inventan con posterioridad. Y esto es un ejemplo palmario de cómo se presiona a un grupo de funcionarios
que tienen miedo, pues, o sea, el señor Gutiérrez dice, sí, yo también hablé, y etcétera, ya están con temor, retroceden y hacen estas cosas que evidentemente no son regulares. ¿Qué opina usted, don Gino? Mira, ¿No hay democracia en el Perú? No es tan cierto que no está en la ley, está en la Constitución. En realidad, la Constitución dice que para ser miembro de la Junta hay que tener reconocida trayectoria profesional e idoneidad y solvencia moral. En el caso, por ejemplo, de María Zavala, ¿no tiene una destacada trayectoria profesional? Entonces, lo que pasa es que si esta Junta tiene que tener la función de revisar el desempeño precisamente de la injerencia de los cuellos blancos en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, no puede sus miembros tener una relación fluida de ningún tipo, creo yo, con el jefe supuesto, según la Fiscalía de la Nación del Perú, de esa organización criminal que está siendo Pero, por ejemplo, investigada. en el caso de María Zavala, entonces han sería sido mejor Justo y Nostrosa miembros o integrantes del aparato judicial. Entonces, por eso le pregunto, ¿dónde está el delito? O sea, han sido compañeros de trabajo y que no hayan hablado entre ellos, que sería el colmo, pues. ¿No? Primero, eso no es punible. ¿Dónde está la descalificación? Primero que teniendo ese encargo, yo creo que la comisión tendría que haberle consultado a todos los miembros, no solo a ellos. Oye, ¿hay relaciones? ¿Cuáles son las relaciones? Y si no se los consultaban, decir, oye, yo por si acaso soy amigo de fulano y tal, que es el principal sospechoso de encabezar esta red mafiosa. Pero ¿cómo lo iban a hacer si el propio Lecaro tiene conversaciones con... Bueno. Sí. Entonces, pero mira... La señora Mauricio, Zoraida Ábalos, por ejemplo, la señora Zoraida Ábalos, es la que propuso que el fiscal de la Nación que sucediera al señor Sánchez fuera el señor Chávarri. ¿No es cierto? Ella fue la propuso porque había un acuerdo de caballeros, una cosa así. Vamos a convertir eso en algo punible. Ah, usted propuso que fuera Chávarri. A la señora, entonces también la descalificamos. No se pueden hacer descalificaciones que no están preestablecidas en una norma, por favor. Eso es un elemento fundamental del derecho. No ha sido una crisis cualquiera. O sea, no. Se terminó desactivando el CNM por la magnitud del escándalo. Ya. Es un grupo mafioso tomando por asalto las altas esferas del Ministerio Público, del Poder Judicial y el ente encargado, el antecesor de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, y lo hemos visto. Todo vale, entonces todo vale. No. Lo hemos escuchado todos. O sea, todo el que ha hablado con Inostrosa es inmoral. Lo que te digo, Carlos, es lo siguiente. Estamos en esta situación para ver cómo remediamos eso. Entiendo, y resulta que tú vas a tener una nueva junta con gente que podría tener vinculaciones muy estrechas. Por eso le pregunto, todos los que han hablado con César Inostrosa, ya sea jueces, hasta periodistas han hablado con Inostrosa, son personas que han incurrido en actos delictivos. No, pero lo que yo preferiría, para no correrme ningún riesgo, es que esa gente no sea la que integre la Junta Nacional de Justicia. ¿Para qué nos corremos como país el riesgo de que puedan tener relaciones, por ejemplo, amicales, y que eso vaya a favorecer la evaluación que hagan de estos personajes? A mí me parece que, pensando en el Perú, ¿no es cierto?, en el país, eso sería lo más conveniente. Bueno, o sea, el Perú es un país ajeno al derecho internacional. Tenemos que ser un país propio con leyes en las que se inventan las leyes con posterioridad a la ejecución de los hechos. Eso es la Constitución, la sí, pero la idoneidad se establece en un proceso judicial. Si usted no es idóneo, tiene una sentencia que dice que usted no es idóneo, cometió un delito, una irregularidad, lo que sea, incluso hasta en primera instancia. Pero si usted simplemente lo único que tiene es un registro de una llamada, por favor, eso ya... Mauricio, lo que está diciendo es que hay que tener una sentencia para que... Obviamente, de no contar con idoneidad y solvencia moral. Como nos está pasando a nosotros. Por ejemplo, tú para poder presentarte nuevamente al Congreso, estás presentando tu relación de que no has tenido ninguna sentencia, ¿no es cierto? Claro. Ya, eso es lo que se hace. Te están preguntando a ti, para ser congresista, ¿con quiénes has hablado por teléfono? No te están preguntando, ¿no es cierto? Porque no es punible. A mí no me lo están preguntando, a nadie se lo pregunta. Pero ¿qué pasa si mañana se descubre que tú tienes una llamada con un pata cualquiera, un amigo de la promoción que cometió un delito? Ajá, tiene una vinculación, y que eso sea motivo de que te saquen. No, si no te lo preguntaron. A eso voy. Se está haciendo una manipulación. ¿Por qué? Porque lo que buscan es que el señor Siles, que es del IDL y de la ONG conocida, entre. Eso es lo que están buscando, en tomar el control político del tema, porque ese es el tema de fondo. El control de la Junta Nacional de Justicia implica el nombramiento de todos los jueces en los próximos 5 años. Y eso tiene un contenido político muy profundo. Un tema que también quiero tocar con relación a las propuestas al Congreso de la República, el tema que está en debate, quizás en mayor término, con más intensidad de todos, es el de la inmunidad parlamentaria. ¿Cree usted que debe eliminarse por completo?
nosotros somos de la opinión de que debe eliminarse por completo, sí. ¿No hay un riesgo ahí? No vemos ninguno. Ha ocurrido en Colombia hace 20 años y la democracia colombiana sigue con buena salud. Porque han habido casos de congresistas que han sido denunciados por presentación de X proyectos o por otros temas vinculados a su función congresal. El ejemplo más cercano que tenemos es el de Víctor Andrés García Belaúnde y el tema Orellana. O sea, por eso le preguntaba, Pero ¿no hay riesgo ahí? Pero en el debate que tuvimos, Ya. ¿no es cierto?, la evidencia ¿cuál era? Que de 10 pedidos de levantamiento de inmunidad el Congreso solo aceptaba uno a lo largo de los últimos 20 o 25 años. Entonces, estamos ante un uso y abuso de una medida destinada a proteger a los parlamentarios que en realidad había devenido en un instrumento de impunidad. Don Mauricio Mulder, ¿le parece algo? Muchos consideran que esto es muy populista, ¿no? Pedir... Es recontra populista, creen que les va a dar votos eso. Pero en primer lugar, no se puede hacer tampoco derecho en función de la estadística. Sí, efectivamente, de cada 10 pedidos pasaba uno, pero los otros 9 eran pedidos, casi todos, por delito de difamación, es decir, por opiniones que dio el parlamentario. Eso se rechazaba de plano, porque es justamente una de las facultades sustantivas del parlamentario, el poder criticar, y sobre todo a los presidentes regionales, que eran los que más hacían ese tipo de denuncias. Entonces, por eso es que se rechazaba. Ahora, si quieren un parlamento sin inmunidad, entonces lo que van a hacer es un parlamento débil. Y obviamente lo que estamos en las bancadas, futuras bancadas oficialistas, porque yo le vaticino y ojalá, si así cumple su rol, que Gino va a terminar de ministro, porque como el actual presidente no tiene bancada, se va a necesitar bancada oficialista para el próximo Congreso, y seguramente el Partido Morado se va a prestar para eso. La pregunta es, ¿quieren un parlamento débil, con gente que no pueda hablar, porque si no va a ser amenazada de tener juicios por parte justamente de ese nuevo gabinete? Yo creo que sí. La inmunidad parlamentaria, lo que no debe ocurrir es que sirva para proteger por delitos comunes. Y por culpa de un partido político que llevó a 4 personas con esa situación, que es el partido Alianza para el Progreso, porque esa es la verdad, con el señor Donaire, con el señor Vinicio Ríos, etcétera, es que se ha generado toda esta situación, porque encima el señor Donaire se mandó mudar y se escapó y todos los temas graves que hubieron alrededor del tema. Y en el caso del señor Mamani debió haber sido detenido porque la ley permite que se pueda detener al parlamentario si es que comete delito flagrante, y no lo detuvieron. Entonces hay que ponerlo más claro, en el sentido de que no se aplique para los delitos comunes, y que cuando se trate de temas de función sea exclusivamente sobre la función del parlamentario y no sea sobre temas particulares de él. Ok, pero, ahora, ¿es cierto que van camino usted a hacer la bancada gobernista? No, de ninguna manera. No, pero lo que déjame decir una. ¿Pero tú rehuirías una propuesta de ministerio? No. Ah, sí, totalmente. Sí, no. Totalmente. Totalmente. Además, ya me lo hubieran ofrecido. No, pero te lo van a ofrecer, seguro que te lo van a ofrecer. ¿No aceptaría ser ministro si se lo proponen a futuro? No, yo estoy contento con mi función parlamentaria. Tenemos una tarea clara. A pesar que si llego al Congreso, yo quiero abocarme. A pesar que tú no querías reelección, ¿no? Y ahora estás postulando. Bueno, la reelección en 2021 no podemos ser bueno, esa nos toca. Pero ni creas, porque se puede cambiar ahora. O sea, entrar ahora implica que vamos a poder modificar la Constitución, ¿no es cierto? Sí, ¿Y ahí qué pasa si se modifica? Nosotros no pensamos modificarla en ese sentido, porque acabamos de votar en otras, se van a adaptar. Acabamos de votar en referéndum. Yo sé que si se crea un Senado, estoy seguro que se van a adaptar. No, pero lo que te quería decir es que Mauricio dice que 9 de 10 pedidos de levantamiento de inmunidad tenían que ver con delito de difamación. Los congresistas están protegidos por sus opiniones y sus votos. No puede haber ningún proceso contra ellos. Pero iniciado. La inmunidad se aplica solo ante delitos comunes. Y en 10 casos de pedido por el Poder Judicial de levantamiento de la inmunidad, la respuesta del Congreso era que en solo uno procedía. Ese es un tema de mal empleo de parte de los parlamentarios de la figura de la inmunidad. Sí. Pero entonces, como tal, la alternativa es la que dio el gobierno en su proyecto a través de la Comisión Tuesta, que la levante la Corte Suprema. El gobierno. ¿No? La Comisión Tuesta que... La alternativa es el gobierno, esa frase. Porque la discusión de esto se inicia en el marco de la reforma política, que es una iniciativa del gobierno en respuesta a la crisis del CNM y de los hermanitos y de los cuellos blancos. Y en ese contexto hay dos opciones. Yo lo que creo es que hay que fortalecer la eliminar la inmunidad o una fórmula alternativa que es quitémosle al Congreso la prerrogativa de levantar la inmunidad parlamentaria, porque durante los últimos 25 años ha hecho uso y abuso de ella. ¿Qué instancia se encargaría? Podría ser se aprobó un proyecto en el que se establecía una primera instancia en el Parlamento y una segunda instancia en el Tribunal Constitucional, pero eso quedó pendiente, incluso el mismo gobierno no lo aceptó. Pero a lo que voy es que
si nosotros vamos a ir a un congreso ahora, un nuevo congreso, como parlamentarios que somos, es porque queremos, por lo menos nosotros, fortalecer la democracia. Y lo que hay hoy en el Perú es un solo poder que ha pisoteado a los otros poderes del Estado. No hay democracia en el Perú. Esta discusión que estamos teniendo en la Junta Nacional de Justicia lo demuestra. Y la restitución de la democracia supone que haya un Congreso fuerte, que pueda interpelar, investigar y pueda hasta censurar. Incluso al señor Vizcarra, si es que correspondiese. Entonces, esas circunstancias llevarán a un nuevo equilibrio de poderes y al fortalecimiento de la democracia, que permitirá que en el año 21 tengamos mejores elementos constitucionales. Permítame un instante, por favor, porque usted sabe que no podemos dejar de dar a conocer las primicias que hay. Este comunicado del Tribunal Constitucional, donde se establece que el pleno en el que se debatirá la ponencia del magistrado Carlos Ramos Núñez, recaída en el expediente número 006-2019, ha sido reprogramada para el martes 14 de enero del 2020. Y esta sesión será transmitida, ¿no?, en vivo por las plataformas informativas del Tribunal Constitucional. Bueno, esta es la información de último minuto que tenemos. Otro tema. Deberían postergarlo para después de las elecciones. ¿Ya para qué lo van a debatir una semana antes? Las elecciones van a ser un elemento importante de solución de ese tema, porque si ellos determinasen, por ejemplo, que el Congreso tenía razón y que fue mal disuelto, ¿qué hacemos? Se convoca el Congreso anterior, se hace elecciones, no hay una solución. Y si determinan lo contrario, evidentemente también se generará una fricción. Entonces, por lo menos deberían postergarlo para después de las elecciones. Ok. Don Mauricio, recuerdo que usted dijo que si llegaba al Congreso iba a ser promotor de la vacancia presidencial. ¿Se mantiene usted en esa postura? Sin ninguna duda, me mantengo en esa postura. Obviamente es una posición que va a depender de los colegas parlamentarios que haya. Yo ya lo había planteado antes, tú lo recuerdas. Sí. Me quedé solo, hasta mi bancada me dejó en el aire. Pero los motivos existían, ahora más motivos hay después del golpe de Estado. Pero es evidente que lo que vamos a buscar es que estos temas se manejen con un mecanismo de consenso lo más amplio posible. Y si no da, no se da. Pero sí tiene que haber, por lo menos, asumir por parte del presidente de la República las responsabilidades de un golpe de Estado, que aunque el Tribunal Constitucional quiere decir todo lo contrario, que de hecho lo va a decir porque allá hay 4 que solamente reciben órdenes, evidentemente para mí es un golpe de Estado. ¿Qué opina usted, don Gino Costa, respecto a eso? Solo recordar que el blindaje del Congreso anterior a Donaire, Ríos y compañía fue acompañado por la bancada de mentira, Mauricio eso es mentira. Mulder. Ahí sí, o sea, Gino. ahí yo voté en contra porque yo tenía una desavenencia directa con Donaire, que me había acusado en la comisión de ética. Pero entonces tú no puedes decir no, tampoco. No, tampoco. Mi bancada hizo lo que yo le pedí. Por supuesto que sí. Nosotros no defendimos a Donaire en ningún momento. No hay que mentir. No inventes las cosas a último minuto. Te lo estoy simplemente puntualizando. Bueno, segundo, ¿golpe de Estado? O sea, resulta que ahora insisten en la tesis del golpe de Estado, porque el Tribunal Constitucional todavía no ha fallado, o ya sabes tú cuál va a ser el fallo. No, pero ya hay una ponencia. La ponencia es uno, por favor. Todo indica, y es una ponencia muy sólida, muy solvente. Muy sólida, muy solvente, porque demuestra que en efecto pues es el gobierno. El gobierno, el país entero, ¿no? El país entero ha saludado la disolución y el país entero consiguió. Como en el como en el 92. Constitucional. O sea que el de Fujimori en el 92 también. No. Porque ahí también lo saludó el país margen de la Constitución. Ahí también las encuestas absolutamente apoyaron el golpe. No, pero fue al margen fue de la igualito. Constitución. Acá tú tienes el Tribunal Constitucional en una opinión del ponente nombrado por el tribunal, una opinión en el sentido de que fue Fujimori perfectamente. También nombró un tribunal constitucional que hizo que su golpe fuera constitucionalizado. Por favor, los golpes son igualitos. Felizmente, felizmente, porque lo que quiere Mauricio es un Congreso como el anterior que siga obstruyendo, que siga confrontando, ¿no es cierto? Y que siga. O sea, los congresos están para hacerle chicheñó al gobierno. Eso es lo que dice el señor. No, pues, el Congreso puede obstruir porque esa es su función constitucional. Para eso está el diálogo político. El país no necesita un Congreso obstruccionista ni blindador de la corrupción. Esa es la otra. Ok, ¿no? Gino Costa ha dicho, señor Mulder, que la ponencia del doctor Ramos es impecable, ¿no? A su criterio. No, yo he dicho que la ponencia aparta al Tribunal Constitucional de la tesis de la vacancia. Eso es lo que he dicho. Pero, del golpe de Estado. Y que el golpe de Estado, digamos, desvirtuar la tesis del golpe de Estado que han venido sosteniendo Fuerza Popular, el APRA y sus aliados y satélites,
ha sido desvirtuada, está en proceso de ser desvirtuada por el Tribunal Constitucional, y eso felizmente nos aleja de la vacancia, que es perturbador y desestabilizadora para el país. A ver, Carlos, nuevamente me sorprende que un abogado ni siquiera haga un poco de docencia para que nuestros oyentes sepan que el ponente es 1 de 7. Es la opinión de él y la va a poner para el debate, que puede ser perfectamente rechazada, modificada o aprobada. Es una ponencia de 1, y es obvio que Ramos, Mendoza, Espinosa y Miranda son una collera de 4 que han votado todo a favor de que haya transfugismo en el Congreso, a favor de que se establezcan nuevas bancadas, una tras otra permanentemente, que de 6 bancadas que habíamos sido en el Congreso anterior llegaron casi a 12 o a 15. Ellos son los que han debilitado el sistema democrático. Esos 4 de esta ponencia de Ramos. Yo no lo he leído. Yo estoy esperando el debate. Porque ¿para qué la voy a leer? Si es una ponencia simplemente. La ponencia es un borrador. Para conocer los argumentos, obviamente. No, eso ya se sabía. Esos 4, sobre todo Ramos y Espinosa, de todas maneras van a defender a muerte al gobierno. Ellos son tributarios de esa línea ideológica. Lo que hay que ver es cuáles van a ser los argumentos que van a determinar si se puede hacer un cambio de correlación de fuerzas dentro, porque es un ente politizado. Allá hay 4 de un lado y 3 del otro lado. Entonces ya el resultado está cantado. Yo lo dije en la sesión de la Junta de Portavoces cuando se aprobó que se fuera a este proceso competencial, pues diciendo que en el tribunal no había que esperar absolutamente nada. Permítame hablar del tema de la reforma política. Mauricio respira por la herida, si me permite. ¿Por qué? Porque, digamos, él ha tenido una producción legislativa, digamos, austera, ¿no? Pero los 2 proyectos de ley que sacó adelante Mauricio, han sido declarados inconstitucionales. Además de los que ha mencionado, de los que también fue parte, ¿no es cierto? Al servicio en las 2 iniciativas de antitránsfugo. Y la voy a volver a presentar, y además voy a insistir. Tú te acordarás la ley Mordaza sobre publicidad estatal y la ley que modificaba la Constitución. ¿Sabes en qué voy a insistir? En todas las consultorías que pasan las ONGs de las que tú eres atribuido. A eso también voy a insistir, porque ahí se van 1.000 millones en manos de particulares. 1.000 millones. Fueron 2 iniciativas, ¿no es cierto? La ley Mordaza, que fue rechazada por el Tribunal Constitucional, y la ley que modificaba la Constitución a través de un cambio del reglamento del Congreso. La ley que prohibía entonces le dijeron, oye, eso no se puede hacer. Entonces, bueno, pues... la ley que prohibía el transfugismo. Y la ley que prohibía el transfugismo, 2 veces el Congreso pretendió, ¿no es cierto? Una primera vez acción de inconstitucionalidad, declarada inconstitucional, y en la segunda le quisieron sacar la vuelta y el tribunal no lo permitió. Sí, bueno. Entonces, claro. Es un tribunal pues politizado, un tribunal que recibe consignas. Que el fugiatismo desde el Congreso... que acabara con la democracia, porque Mauricio dice que quiere defender la democracia, pero lo que han querido hacer con esa mayoría, ojalá que no vuelva a presentarse, un tribunal que abrió un caso cerrado, avasallar las instituciones, un tribunal que acabar con la libertad de prensa, controlar a las encuestadoras y sobre todo a los caviares. Tomar el Tribunal Constitucional. A ver, campana. La caviarada no puede aceptar nunca una posición contra ellos. Ellos son la élite del Perú. Ellos controlan la academia, controlan hasta la iglesia, controlan todo y no pueden aceptar que alguien hable en contra de ellos. En cuanto a ver, toquemos el tema de reforma política, que quería justamente abordarlo con ustedes. ¿Cómo se proyecta para este nuevo Congreso? Desde la perspectiva del Partido Aprista Peruano y del Partido Morado. Don Mauricio. A ver, todo va a depender del resultado electoral. Porque ¿qué planteamiento hay al respecto de parte de usted? A ver, pero digo, que cualquier planteamiento que sea va a depender del resultado, porque al parecer va a haber gran fraccionamiento, y entonces ponernos de acuerdo para obtener 87 votos en este Congreso, si va a salir así, va a ser bien complicado. Entonces hay que poner, digamos, un poco el panorama. Nosotros vamos a insistir en la bicameralidad y creemos que debe crearse un Senado que sea de Distrito Nacional único. Nosotros vamos a insistir en el fortalecimiento de los partidos políticos, no como ocurre ahora, que los partidos políticos están sometidos a un proceso de hiperburocratización por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Queremos que los partidos políticos tengan la solidez y la capacidad suficiente de formar cuadros políticos. Creemos que en los partidos políticos los candidatos deben tener por lo menos 3 años de militancia en ese partido político. Y ese proyecto de ley me fue rechazado por la mayoría fujimorista, con el voto de los supuestos perjudicados por mi proyecto de ley, porque ellos votaron también en contra de ese proyecto, porque obviamente se ve, ¿no? Pueden ser candidatos
faltando 3 días para que cierren la lista de inscripción, se pone en un partido o en otro. Eso le ha hecho un daño tremendo a la vida política. Todos los partidos pueden tener invitados, ¿no? Sí, pero por lo general todos los candidatos son invitados. Y la verdad es que se necesita que haya cuadros políticos y que haya personas que tengan compromiso con ese partido político con tiempo para que uno pueda saber cuál es su trayectoria. Entonces, para nosotros eso son las 2 columnas vertebrales. ¿Cuáles son las columnas del Partido Morado? Nosotros tenemos una propuesta, 50 propuestas parlamentarias, pero yo te diría que lo más importante es continuar la lucha contra la corrupción. Y ahí hay 3 asuntos de los cuales quiero hablar muy rápido. La primera es acabar con el blindaje de los cuellos blancos. Esa es una decisión del Congreso anterior. En eso ustedes participaron, Mauricio, no me lo podrás negar. Y no me voy a arrepentir con Fuerza Popular y con otros, a pesar de todo lo que conocimos a través de los audios, se negaron a qué. Se negaron a que la justicia los investigara por pertenecer a una organización criminal. ¿Qué otras cosas se negaron a que no se les imputara el delito que tú querías? Segundo, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que proteger a la justicia y a la política de la influencia de las mafias. Y por eso hay que hacer reforma judicial y reforma política. La reforma judicial se han aprobado varias cosas, pero hay que seguir supervisando el trabajo de la Junta Nacional de Justicia y aprobar 2 de los 8 proyectos que se presentaron en su momento que están pendientes de aprobación. Pero en el caso de reforma política hay varias cosas que están en agenda que a nosotros nos parece importante. Acabar con la inmunidad parlamentaria, con la reforma constitucional que impide que quienes tienen una sentencia de primera instancia por delitos dolosos puedan ser parte. Nosotros también estamos de acuerdo con la bicameralidad, sin ninguna duda. Estamos de acuerdo con la renovación por tercios. Estamos de acuerdo con garantizar el voto de los peruanos en el extranjero y darles, ¿no es cierto?, una jurisdicción especial para que tenga representación en este Congreso también. Es decir, hay un conjunto de tareas que ojalá exista una mayoría a favor de esas reformas que nos permita darle al país, entrando al bicentenario, una situación institucional más consolidada. Sobre el tema... Pero permíteme un comentario sobre eso, porque es lo mismo. O sea, Gino plantea, sí, lo primero, la lucha contra la corrupción. ¿Cuál es la lucha contra la corrupción? Chávarri. Y yo digo, ¿y Chincheros? Donde está el presidente de la República, y con IRSA, donde está el presidente de la República. Eso no. Eso están siendo investigados. Se estaba investigando en el Congreso y justamente el cierre del Congreso impidió que se continuara su investigación. ¿Te comprometes a reiniciar la investigación de Chincheros y de Conirsa y de CIM Vizcarra? Si hubiera evidencia. Las hay, como no lo va a haber. De los 41 millones. En el caso Moquegua está siendo investigado en el Ministerio Público. Entonces ya no el Congreso, ya no ¿Para qué se mete el Congreso? Entonces, ¿para qué nos metemos a Chávarri si también está investigado por el Ministerio Público? No, yo no estoy planteando que el Congreso investigue a Chávarri. Según tú, que el Congreso le levante el fuero de luz verde para que esto vaya a la ¿Y por qué no hacemos lo mismo con Vizcarra? ¿Y por qué no hacemos lo mismo con Vizcarra y con Edmer Trujillo? No, es que Vizcarra tiene la protección. ¿Y Edmer Trujillo? No, si hay evidencia, pagar 41 millones... El Ministerio Público lo solicitará ahí sí. Y habrá que dárselo. Ahí sí, Ministerio Público. No, es que la investigación está en el Ministerio Público. Por eso, pero ¿por qué no le levantamos el fuero al ministro? Mauricio, tú lo sabes bien. ¿Por qué no le levantamos el fuero al ministro? Le hacemos una acusación constitucional a Edmer Trujillo. En el caso de los cuellos blancos, no se les puede investigar a Chávarri y compañía por ser parte de esa organización criminal, porque el Congreso lo ha prohibido. Pero tiene entonces, lo que hay que hacer es levantar esa prohibición. Eso es todo. Aquí hay una sola ley. Para mis amigos todo, para mis enemigos en absoluto. Clarísimo. No, a ver, por favor, permítame, nos gana el tiempo. Quería, en el marco de cómo se está desarrollando el debate electoral en la campaña, una opinión muy concreta a ustedes con lo que ha ocurrido ayer con el caso Arbizu y Bryce. ¿Usted cree, Mauricio, que ha habido aquí un ataque que ya implica racismo? No, sinceramente no. Yo creo que esa es una maniobra de Arbizu para victimizarse. ¿No cree que haya actuado mal? Sí, muy mal. Eso fue de pésimo gusto. A mí me lo hizo una vez Carlos Raffo, llevando un hueso de perro. Sí, recuerdo. ¿Ya? Y yo lo mandé al carajo. Bueno, igualito quizá pudiera haber reaccionado Arbizu, pero no tiene autoridad moral. Arbizu, para provocarme a mí, en el Twitter, me ha dicho 5 veces perro. O sea, sí es legítimo que a mí me digan perro. Todos los troles del gobierno, todos mis enemigos a cada rato haciendo todo tipo de mofas contra mi persona, emulándome como un perro de chacra y mil cosas. Yo me tengo que aguantar esa vaina, pero el señor dice que porque le dicen que se bañe, es un víctima de un racismo.
Entonces, las cosas en su lugar. Se está desbordando el debate y las redes están en realidad distorsionando eso. El debate no puede estar ya en ese nivel. Y como hay tanto anonimato en las redes, entonces a los políticos nos arrastran ese tipo de temas y no debemos pues caer en ese juego. ¿Qué opina usted? Ahí me parece un gesto de racismo inaceptable. Así lo ha entendido el Tribunal de Honor del Jurado Nacional Electoral y ha llamado la atención del partido responsable de ese hecho. Partido además ¿Da para racismo? Sí, yo creo que sí. Partido al cual además ya se le había llamado la atención antes por emitir un video donde señala, entre otras cosas, que Gino Costa es terrorista y chavista. Es decir, difamación total, mentira absoluta, calumnia, ¿no es cierto? Entonces, esas no son las formas, considero yo, de hacer política. No es eso lo que queremos, no ese es el tipo de Congreso que el Perú necesita. Yo espero que no se repitan esos hechos respecto a las que se excluya del debate electoral la mentira y la calumnia. Respecto a Arbizu, que lo insulta él también, ¿usted cree que eso es aceptable? No, no me parece bien, pero no estamos hablando de Mauricio. Ya que se joda Mauricio. De lo ocurrido ayer, ¿no? Estamos hablando de lo ocurrido ayer. Ha actuado ya la Fiscalía, el Ministerio Público ha actuado ya. Sí, claro, obvio, pero a ver, ¿por qué no actúa también cuando me insultan a mí? Por favor, pues la Fiscalía también está jugando su papel para estar siempre bien con el gran elenco mediático del país. Eso es lamentable. ¿Le parece a usted, Gino, que ha sido, como denunció ayer el secretario general de Solidaridad, una extraña rapidez la del Ministerio Público para iniciar investigación al Mira, lo más grave de todo este incidente es el comunicado de esa organización política que no reconoce ni pide disculpas por estos hechos. Eso es lo que me parece más grave a mí de todo esto. Entonces estamos entrando en una situación en la cual es perfectamente posible calumniar, mentir sin ningún problema, decir cualquier cosa del adversario, insultar. Eso me parece que no es lo que el país está necesitando, no es lo que corresponde. Y si vamos a un nuevo Congreso es para, digamos, tener otro nivel y otra Muy concreto, ¿hay interferencia del gobierno en la campaña electoral, cree usted, Gino? No la veo. ¿Dónde? Comentarios del presidente de la República, de la ministra de la Mujer, el presidente de la República, los ministros sobre declaraciones de candidatos. No, son actores políticos. Yo no veo que haya ninguna parcialidad. Decir, oye, esperamos que voten por gente ayer, por ejemplo, honesta o evitar votar por corruptos para que el Congreso se siga blindando a corruptos. A mí no me parece su interferencia. Mauricio. Si hay un compromiso constitucional de todas las autoridades, incluyendo a los presidentes y los ministros, con la lucha contra la corrupción, ¿qué de malo tiene que decir? Démosle la oportunidad. ¿Qué de malo tiene? Mauricio, porque nos gana el tiempo ya. Bueno, es normal que el partido vizcarrista defienda a Vizcarra, ¿no? Pero es clarísimo de que Vizcarra está conduciendo esto, está influyendo en los jurados electorales especiales, porque después de que dijo eso, en varios jurados electorales especiales fallaron en el sentido de que él había señalado, porque habían personas que se habían manifestado en contra del tema contra él. Y hubieron en Piura, y ocurrió en Amazonas, me parece, jurados electorales especiales diciendo que habían insultado al presidente de la República, que no se podía aceptar inscripciones de candidatos en función de eso. Finalmente se corrigió. Así que, para mí sí, esta es una elección direccionada por el gobierno, frente a la cual nos vamos a enfrentar. Una dictadura muy curiosa esta, ¿no? El presidente está investigado por esas declaraciones, tiene las investigaciones de Moqueo. Sí, pero no va a pasar nada. Y resulta que es un dictador. Si tú mismo estás diciendo que no se investigue lo de Moqueo. Moqueo está en manos del Ministerio Público. Me parece muy bien que se investigue. Bueno, el Congreso. El Congreso no nos veo ha ganado el tiempo, lamentablemente. Ha sido una conversación, un debate muy interesante. Gracias por su visita. Gracias, Mucha Carlos. suerte a los dos en la campaña. Y eso sí, creo que todos coincidimos que el nivel del debate electoral sea óptimo y no pues ofensas de uno u otro lado. Gino Costa, candidato al Congreso con el número 7 por el Partido Morado. Mauricio Mulder, el candidato con el número 1 del Partido Aprista. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Gracias. Pausa y regresamos.